Platón disfruta asomado a la cubierta de la nave que desde Egina le trae de nuevo a Atenas. La visión del mar le relaja, y en verdad que lo necesita, después de los amargos momentos vividos en Egina, donde ha estado a punto de ser vendido como esclavo e incluso de perder la vida. Ahora, mientras observa la belleza que le rodea, está más convencido que nunca de que esa belleza, igual que la que encuentra en los jardines de la academia, o esa de la que disfruta mientras pasea por el campo en primavera o en otoño, no pueden ser sino manifestaciones de una belleza absoluta, única, que está más allá de este mundo. Lo mismo piensa de la bondad que ha demostrado su amigo Níceris al rescatarlo en una situación tan complicada para él. Esa bondad, como cualquier otra manifestación de la misma que pueda darse entre los hombres, no es sino reflejos de la idea o esencia absoluta y única del bien que habita en el mundo inteligible. Piensa, como su maestro, que los valores morales no pueden ser relativos y cambiar por tanto con el tiempo o en función de la sociedad. Eso es lo que piensan los sofistas, pero Sócrates y Platón siempre han mantenido con ellos un claro enfrentamiento en este sentido. A veces, el recuerdo de Sócrates aparece diáfano frente a Platón, y entonces tiene que hacer un esfuerzo para evitar que su rostro refleje el dolor que siente. Él se ha mantenido fiel a la enseñanza de su maestro, pero ha dado un paso más. Ha hecho algo que Sócrates no se planteó, y ha dado a los términos morales el estatuto de ideas. Ya no son sólo definiciones que todos compartimos, sino que son realidades independientes de nosotros, realidades inmutables y eternas, situadas en el mundo inteligible. Así pues, su postura no puede estar más alejada de la de los sofistas. Estos piensan que los valores y normas son convencionales, y que las únicas normas de conducta que los hombres comparten se basan en su naturaleza, y son la búsqueda del placer y el dominio siempre del más fuerte. Platón también va a acudir a la naturaleza humana en su reflexión moral, pero a diferencia de los sofistas, va a pensar que lo propio del hombre no es ni la búsqueda del placer ni el dominio del más fuerte. Lo que realmente nos diferencia de cualquier otro ser vivo es la razón. Por eso sabe que debe reflexionar sobre el alma, que es el principio de conocimiento racional, si quiere sacar conclusiones éticas. Así es como va a encontrar el primer concepto de virtud. Va a entender la virtud como armonía, y en concreto, armonía entre las tres partes del alma. Es así como define la justicia, como armonía entre las tres partes del alma. Pero también es consciente de que para contemplar las ideas, el alma tiene que dominar al cuerpo y no ceder a sus tentaciones. De aquí deduce Platón su segundo concepto de virtud, entendido como purificación, de clara influencia pitagórica. Sin embargo, para Sócrates, el conocimiento y la virtud estaban estrechamente relacionados en su intelectualismo moral. Su influencia vuelve a manifestarse en el tercer concepto de virtud que defiende Platón, virtud como conocimiento. La nave ya se acerca a puerto. Platón tiene ganas de llegar a casa, pero a pesar de todo, no puede dejar de pensar en lo afortunado que es por poder reflexionar de nuevo sobre todas esas cosas. Ha estado a punto de perder la vida. Tal vez por eso todo le parece hoy especialmente maravilloso. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis esos minutitos para compartir con nosotros y con el magnífico, maravilloso e inigualable mundo de la filosofía. Hoy abordamos un nuevo capítulo del pensamiento platónico y en concreto su reflexión ética. Un punto que nos conducirá poco a poco al final de esta andadura que empezamos ya hace un tiempo respecto al pensamiento, a la filosofía, a las líneas básicas de la reflexión platónica. Pero como siempre, y antes de empezar, deciros que estáis invitados a visitar nuestra página web, elvueloantares.com, donde podéis encontrar artículos y archivos de audio que tal vez puedan ser de vuestro interés. Así que ya lo sabéis, si es el vuestro deseo, estáis invitados, elvueloantares.com.
ya, sin más, creo que es el momento de empezar a exponer los fundamentos básicos del pensamiento ético platónico, esperando como siempre que pueda ser de vuestro interés y tener alguna utilidad para vuestros intereses. Bueno, para empezar a analizar la ética platónica es importante mencionar la figura de Sócrates, el maestro de Platón. Sócrates, junto con los sofistas, hizo algo importante, y es que trasladó el objeto de la reflexión filosófica al ser humano. Esto ya lo comentamos cuando explicamos la teoría de las ideas. Un poco hasta Sócrates y los sofistas, la reflexión filosófica se había basado sobre todo en la naturaleza. Es decir, la pregunta por el arjé de la physis, por el principio de la naturaleza, y digamos que las cuestiones relacionadas con el hombre habían quedado en un segundo plano. Sin embargo, con Sócrates y con los sofistas, esas cuestiones, digamos que saltan a un primer plano, la reflexión filosófica se empieza a ocupar de ellas y por tanto es un hecho que debemos comentar porque pues yo creo que es clave en este asunto. Lo cierto es que, aunque los sofistas y Sócrates trasladaron la reflexión filosófica al ámbito del ser humano, y cuando decimos al ámbito del ser humano queremos decir a cuestiones éticas, a cuestiones morales, políticas, lo cierto, digo, es que Sócrates y los sofistas tenían planteamientos distintos desde el punto de vista ético. Bueno, os decía que tanto los sofistas como Sócrates tenían planteamientos distintos desde un punto de vista ético. ¿Por qué? Porque para los sofistas las normas morales, los valores morales si queréis, eran convencionales. Convencionales significa que eran fruto del acuerdo entre las personas que vivían en una sociedad concreta. Esto viene a significar al mismo tiempo que esas normas morales o esos valores son relativos. Al ser convencionales y fruto del acuerdo en una sociedad, es lógico pensar que en otras sociedades hayan llegado a otros acuerdos y por tanto los valores que rigen para una determinada polis, por ejemplo, no rijan para otra. Sócrates no estaba de acuerdo con esto. Sócrates pensaba que las normas morales y los valores, si queréis, pues eran más bien universales. Es decir, que no cambiaban respecto de una sociedad a otra, sino que en principio los valores morales serían absolutos. Todo el mundo compartiría, por tanto, la misma noción de justicia, la misma noción de bondad, la misma noción de sinceridad. En estrecha relación con esto está la cuestión de que Sócrates tenía mucho interés en definir los valores morales. Si todo el mundo comparte la misma noción de justicia, esa noción ha de ser encontrada, es decir, definida. En el fondo, cuando pongo el ejemplo de justicia, puedo poner el ejemplo de verdad, sinceridad, bondad, en fin, valores o términos morales. Sócrates tenía tanto interés en definir esos valores morales porque al fin y al cabo lo que buscaba era las esencias en estos aspectos. Recordad cuando hablábamos, por ejemplo, del Eutifrón, cómo Sócrates interroga a este y le pide que le defina la piedad. Bueno, no le está pidiendo que le ponga ejemplos de la piedad, sino que le defina lo que es la piedad. Estamos en este contexto. ¿Y por qué Sócrates tiene tanto interés en definir? Bueno, pues porque busca la esencia de esos valores. No quiere que pongamos ejemplos de actos bondadosos, sino que quiere saber qué es la bondad. Quiere definir qué es la bondad, o sea, buscar la esencia. Esto significa, por cierto, restaurar el valor del lenguaje como elemento de conocimiento, tal vez también frente un poco a los sofistas que utilizaban el lenguaje
pues como arma de manipulación, de convencimiento. Sócrates no es que quiera fundamentalmente manipular, sino que quiere llevar al discípulo al encuentro con la verdad. Bueno, por eso decimos que es muy importante definir los valores morales, porque buscamos las esencias, pero es que definir el valor moral significa saber lo que es, y para Sócrates esto es lo fundamental, porque solamente sabiendo lo que es un valor moral lo podremos poner en práctica. ¿Qué quiero decir? Que solamente sabiendo lo que es la justicia podré ser justo, solamente sabiendo lo que es la bondad podré ser bondadoso. Esto es lo que se conoce como intelectualismo moral, que es el planteamiento moral de Sócrates y que identifica la virtud con el saber. Es decir, si queremos ser virtuosos en general, tenemos que ser sabios. Y por tanto, las personas que no sean virtuosas no es porque sean malvadas, sino sobre todo y principalmente porque son ignorantes. Por esto decía que tiene Sócrates tanto interés en buscar la esencia de esos valores morales. Se puede encontrar, hay una justicia para todo el mundo, hay una bondad para todo el mundo. Hay que encontrar esa definición, buscar la esencia, porque solo encontrando esa definición yo podré poner en práctica ese valor y podré ser justo, podré ser bondadoso, etc. Bien. Naturalmente, la influencia de Sócrates en Platón es muy grande, como todos sabéis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Platón piensa como Sócrates que los valores o los términos morales no son relativos, son universales. Sin embargo, decir esto, la verdad es que sería, pues quedarnos tal vez un poco cortos en nuestras miras o en nuestra exposición. ¿Por qué? Porque es verdad que Platón como Sócrates cree que los valores no son relativos, que los términos morales no cambian de una sociedad a otra, pero es que Platón da un paso más, y ese paso más es que para Platón los términos o los conceptos morales son ideas, es decir, son algo más. Para Platón la justicia no es solamente un concepto que podemos definir y en el que todo el mundo está de acuerdo. Para Platón la justicia es una idea, y eso significa que es un ser, que es la verdadera realidad, como explicamos cuando hablamos de la teoría de las ideas. Es decir, que Platón no puede ser más antirrelativista, porque hay una justicia para todo el mundo, hay una idea de bien para todo el mundo, pero eso no es solo un concepto que podemos definir, sino que es un ser, que es una realidad, la realidad plena, ¿no? Si nos ponemos un poco estrictos, porque para Platón esa realidad en sentido correcto y concreto son las ideas. Así pues, en primer lugar, y hablando de la ética de Platón, sacamos pues un poco como conclusión la idea de que para Platón los valores y los términos morales no pueden ser relativos. También en ese sentido se enfrenta a los sofistas. Pero hay que decir con claridad que para Platón los valores o los términos morales son ideas, y eso significa que son reales, que existen no en este mundo, sino en el mundo inteligible. Y que, siguiendo con nuestros ejemplos bondadosos, todos los actos piadosos, todos los actos justos que se produzcan en este mundo participan de la idea de justicia, de la idea de piedad, de la idea de bondad, respectivamente. Así pues, Platón, junto con Sócrates, antirrelativista, pero dando un paso mucho más que este, porque da a los términos o conceptos morales el estatuto de ideas. Bien, claro, también Platón comparte esa pretensión socrática de definir los valores o los términos morales. Aquí definir, si queréis, lo que es la justicia, en el fondo encontrar la explicación a esas ideas, porque en el fondo son ideas. Bien, los sofistas, cuando intentaban explicar o intentaban hablar de estas cuestiones éticas, pues pensaban que una buena forma de definir los términos morales era acudir a la naturaleza humana. Los sofistas establecieron una distinción muy clara entre lo que ellos llamaban physis, que era lo que por naturaleza se daba, frente a nomos, que era lo que existía por convención. Los sofistas creían que si teníamos que buscar algunas normas que fueran universales, no teníamos que buscar nada en el ámbito del nomos, o sea, en el ámbito de lo convencional, sino que teníamos que buscarlo en la physis
en lo que era por naturaleza. Y así la naturaleza humana sí que, en la naturaleza de los hombres, si queréis, sí que hay dos normas que siempre más o menos se comparten según los sofistas. ¿Cuáles serían esas dos normas? Bueno, pues la búsqueda del placer y el dominio del más fuerte. Los sofistas pensaban que esas dos normas sí que eran un poco universales, pero basadas en la naturaleza humana, lo de la búsqueda del placer y el dominio del más fuerte. Bueno, naturaleza humana que no quedaba tampoco en demasiado buen lugar a partir de ahí. Platón también creyó que en esta búsqueda, en este indagar de los valores y de los conceptos o de los términos morales, bueno, pues era tal vez una buena idea acudir a la naturaleza humana. Pero Platón pensó que si había algo que nos definía como especie, si había algo que representaba de verdad la naturaleza humana, no era eso del dominio del más fuerte y la búsqueda del placer, sino lo que realmente nos hacía ser lo que somos y nos diferenciaba de los demás seres vivos. Y para Platón eso era la razón. Bien, vamos a hablar de los términos morales. Bueno, para eso vamos a empezar por acudir a la naturaleza humana. Y además pensaba Platón que la naturaleza humana tiene todo que ver con la razón, no con lo que decían los sofistas. Bueno, si seguimos este análisis, ¿cuál es para Platón ese principio que tiene que ver con nuestra capacidad racional? El alma. Bien, pues entonces habrá que estudiar el alma para intentar decir algo más de las cuestiones éticas, de las cuestiones morales. Y eso fue lo que hizo Platón, centrarse en esa capacidad racional del ser humano y por tanto en el alma. Alma que ya sabéis vosotros que estaba dividida en tres partes. Me imagino que recordaréis aún de la exposición de la doctrina platónica del alma las tres partes en las que Platón dividió el alma, que eran el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Cada parte del alma tenía una función y una virtud. Ya sabéis que el alma racional tenía que dirigir a las otras dos y hacerlo con prudencia o sabiduría. El alma irascible tenía que ayudar al alma racional a controlar al alma concupiscible y hacerlo con fortaleza, era la virtud, y el alma concupiscible tenía que ser moderada, lo que significaba que tenía que dejar dirigirse por el alma racional a quien corresponde el papel rector. Bueno, pues justo en relación con este asunto que estamos ahora mismo exponiendo, nos surge el primer concepto de virtud en Platón, que es la virtud entendida como armonía. Es decir, la armonía entre las tres partes del alma. Y aquí la virtud principal es la justicia, porque la justicia es, como acabamos de definir, la armonía entre las tres partes del alma. Cuando cada parte del alma realiza su función y lo hace de manera virtuosa, es decir, correcta, hay armonía entre las tres partes del alma y surge por tanto la justicia. Tendríamos entonces ya la primera concepción platónica de virtud, el primer concepto de virtud en Platón, la armonía entre las tres partes del alma. Y aquí la virtud clave es la justicia, porque la justicia se define así. Ya hemos conseguido definir al menos ese concepto o esa idea. La justicia es la armonía entre las tres partes del alma. Un hombre será justo, por tanto, cuando sea sabio, fuerte y moderado. Pero la justicia no solamente se da a nivel individual, también se da a nivel estatal, y nos estamos acercando a eso porque ahora después vamos a hablar de la política. Bueno, el segundo concepto de virtud en Platón, os recuerdo que el primero es la armonía, el segundo concepto de virtud en Platón es la virtud entendida como sabiduría. Este es, bueno, un poco en realidad como todos, pero tal vez este en especial de clara influencia socrática. ¿Qué estamos diciendo? Pues que hay una clara identificación entre virtud y sabiduría, recordad a Sócrates, y que por tanto uno es virtuoso cuando es sabio, cuando alcanza el conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? Es un conocimiento de orden superior, el conocimiento de las ideas, y sobre todo y fundamentalmente el conocimiento de la idea de bien, porque ese conocimiento de la idea de bien me proporciona, digamos, la posibilidad de saber comportarme tanto a nivel privado como a nivel público. A nivel privado quiere decir a nivel individual
y a nivel público quiere decir a nivel político en relación con el Estado. Así pues, segundo concepto de virtud en Platón, virtud como sabiduría. Y nos vamos al tercero y último, que sería el de virtud entendido como purificación. Esto quiere decir que alguien es virtuoso cuando purifica su alma, es decir, cuando no deja que el alma ceda a las tentaciones del cuerpo, sino que el alma es capaz de sobreponerse a esas tentaciones y estar en disposición de escaparse del cuerpo y llegar al conocimiento de las ideas. Si el alma no es capaz de sobreponerse a esas tentaciones del cuerpo, queda encerrada en el ámbito de lo material, en el mundo sensible, y no puede llegar a contemplar las ideas. Si el segundo era de clara influencia socrática, porque el alma tenía que empeñarse en saber, en conocer, este, que también está totalmente relacionado, es un poco más de influencia pitagórica, por la idea de purificación, de que el alma, si quiere conocer, tiene que purificarse y no ceder ante las tentaciones del cuerpo. Tenéis que ver aquí un poco la concepción negativa, en cierto modo, que Platón tiene de lo sensible, de lo material, un poco tal vez de lo corporal, frente pues a lo espiritual, a lo relacionado con el alma. Yo creo que pues evidentemente la influencia de la secta pitagórica también aquí se hace bastante patente. Bueno, por resumir, ¿qué es lo que hemos dicho de la ética de Platón? Bueno, pues en primer lugar, Platón junto con Sócrates y contra los sofistas creen que los valores, los términos morales son universales, no cambian de una sociedad a otra, pero Platón da un paso más que Sócrates, y es que cree que los valores morales no son solo conceptos que se pueden definir, sino que realmente son algo más, son ideas. Es cierto que no renuncia a ese afán de definir y, pues para definir acude a la naturaleza humana. Pues lógicamente hablamos de valores, de cuestiones morales tan relacionadas con el hombre, se acude a la naturaleza humana, y Platón cree que lo que nos diferencia en nuestra naturaleza de otras especies es la razón, pero el principio de conocimiento racional es el alma, y entonces nos ponemos a estudiar el alma, que está dividida en tres partes, y de aquí sacamos la conclusión de que cuando cada parte del alma hace su función y la hace correctamente y virtuosamente, surge el primer concepto de virtud, que es el entendido como armonía. Aquí la justicia es la virtud principal, porque la justicia es la armonía entre las tres partes del alma. El segundo es el de virtud entendido como sabiduría. Es virtuoso el hombre sabio que se dedica al conocimiento, siempre un conocimiento de orden superior, el conocimiento de las ideas y de la idea de bien, que me dice cómo he de comportarme, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista político. Y por último, el concepto de virtud entendido como purificación. El alma debe purificarse, no ceder a las tentaciones del cuerpo, sino estar preparada para cuando llegue el momento escapar del cuerpo y acabar en la contemplación de las ideas, que es realmente lo que el alma anhela, lo que el alma desea. Y bueno, yo creo que con esto más o menos quedan explicadas las líneas fundamentales de la ética de Platón. Espero, como siempre, que el archivo os haya sido de interés o haya tenido utilidad para vosotros, y como siempre también os doy las gracias por escucharme y me despido de vosotros hasta la próxima. No olvidéis dónde estáis, Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. Gracias amigos y hasta la próxima. Platón disfruta asomado a la cubierta de la nave que desde Egina le trae de nuevo a Atenas. La visión del mar le relaja, y en verdad que lo necesita,
después de los amargos momentos vividos en Egina, donde ha estado a punto de ser vendido como esclavo e incluso de perder la vida. Ahora, mientras observa la belleza que le rodea, está más convencido que nunca de que esa belleza, igual que la que encuentra en los jardines de la academia, o esa de la que disfruta mientras pasea por el campo en primavera o en otoño, no pueden ser sino manifestaciones de una belleza absoluta, única, que está más allá de este mundo. Lo mismo piensa de la bondad que ha demostrado su amigo Níceris al rescatarlo en una situación tan complicada. A veces, el recuerdo de Sócrates aparece diáfano frente a Platón, y entonces tiene que hacer un esfuerzo para evitar que su rostro refleje el dolor que siente. Él se ha mantenido fiel a la enseñanza de su maestro, pero ha dado un paso más. Ha hecho algo que Sócrates no se planteó, y ha dado a los términos morales el estatuto de ideas. Ya no son sólo definiciones que todos compartimos, sino que son realidades independientes de nosotros, realidades y cada para él. Esa bondad, como cualquier otra manifestación de la misma que pueda darse entre los hombres, no es sino reflejos de la idea o esencia absoluta y única del bien que habita en el mundo inteligible. Piensa, como su maestro, que los valores morales no pueden ser relativos y cambiar por tanto con el tiempo o en función de la sociedad. Eso es lo que piensan los sofistas, pero Sócrates y Platón siempre han mantenido con ellos un claro enfrentamiento en este sentido.